una bendición estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo. El pastor dice que es una bendición para ustedes, para nosotros es muchísimo más. De verdad que es grato convivir con los hermanos. Sí. Y bueno, pues vámonos a la palabra. Vámonos a la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Es el último libro. Apocalipsis. Amén. Y les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis 22, 12. Amén. 22, 12. Damos tiempo. Los oyentes, los que han llegado por bendición de Dios, porque nada es casualidad, que vienen por primera vez, que les presten ahí, que los hermanos se acerquen con ellos para que lean el versículo. Es muy importante estar escudriñando las Escrituras. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, dándote gloria y honra, Señor, por todo lo que tú, Padre, has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y por lo que harás, Padre. Porque confiamos, Señor, que tú, Padre Santo, en todo tiempo, Señor, estás vigilante, Padre. Nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Señor, ese abrigo perfecto que nos permite llegar al trono de tu gracia. Reconocemos que nosotros, Señor, no merecemos, Padre, pero tu gran amor, Señor, nos diste, Padre, a tu Hijo amado, y Él en su gran amor, Señor, vino aquí, Padre. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por esa entrega, por ese amor y por permitirnos estar aquí, Padre. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Señor. Yo te pido que seas tú guiándome, Señor, en esta, Padre Santo, exhortación, Padre, que tú has dado, Señor. Úsame, Padre Santo, tócame con ese carbón hirviente, Padre, que no sea yo, y que tu Espíritu sople, Señor, de los cuatro vientos, Señor, tocando, Señor, cada corazón, Padre. Pon en cada uno de los que estamos aquí, Padre, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar, que seamos tierra fértil, Señor, oh poderoso Dios. En el nombre de Jesús, todo pensamiento, Señor, que sea contrario, lo declaramos cautivo, Padre, en tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Se pueden sentar. Esa enseñanza la hemos titulado, He aquí yo vengo pronto. Y la cerramos diciendo el Señor, guarden la fe. Aleluya. Este libro de Apocalipsis, también llamado, se le llama también revelación. Revelación quiere decir quitando el velo. Nos revela ¿a quién? A Jesucristo. Desde los primeros versículos, él dice, él es el ángel. En el sentido que todo el mensaje pertenece a Él y Él es quien hace la revelación. Podemos también decir que Él es el objeto revelado. También este libro nos muestra el anticristo, nos muestra el juicio final, la calamidad que va a suceder en esta tierra, pero más que todo es la revelación de Jesucristo para nosotros. Y aunado a esto, aleluya, pues lo que vamos a vivir, a todo aquel que se esfuerce, que logre correr la carrera aquí, vamos a llegar a un lugar que ni idea tenemos de lo bello que va a ser. ¿Sí? Estamos en tiempos, escúchenme, que tenemos que tener mucha conciencia de lo que está sucediendo en estos tiempos a nuestro alrededor. Amén.
Miren lo que dice en el versículo 6. Vamos a seguir viendo aquí. Nos vamos un poquito antes y dice así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Dios da esta revelación para que pudiera ser vista, no escondida. Por eso revelación quiere decir que quita el velo. Gloria a Dios. Algunos podrían decir que no debemos estar preocupados en esa profecía, que no vale la pena, que se pierde el tiempo, que solo es para querer tenernos alarmados, ¿sí? Pero si Dios estaba lo suficiente preocupado para hablar de ello, entonces debiéramos nosotros también estar lo suficiente preocupados para escuchar. Gloria a Dios. Amén. Y que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. El tiempo está cerca. Así es. Amén. El cumplimiento de estas cosas. Y muchos dicen, ay, pero si han pasado 2000 años y no ha pasado nada. El Señor nos dijo que iba a haber señales. Y miren, esas señales ya están sucediendo el día de hoy. Así es, aleluya. Delante de nuestros ojos ya pasaron las lunas rojas, ya pasaron mucho de lo que el Señor dijo que iba a estar pasando. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos encerramos en nosotros mismos, en los afanes que nos distraen. Tengo que ir a trabajar, llego cansado, que ya no hago, tengo tiempo para esto, para el otro. Ah, no, ya me merezco descansar. Ahí me pongo en la tele, me enchufo y veo cosas que ni me edifican, que es lo que quiere el enemigo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Tenerte conectado, ¿para qué? Para que no veas. Porque el que quiere llevarte al infierno. Así es. Eso es lo que quiere. Eso es una guerra. ¿Sí? Entonces, ese libro de Apocalipsis ofrece una particular y única bendición a aquel que guarda el mensaje de este libro. Gloria a Dios. Y son muchas personas que se pierden la bendición. Hay muchos que se dicen cristianos y que evitan leer y guardar en su corazón lo que dice este libro. No les gusta profundizar en esto y dicen, no quiero ser fanático. Miren lo que dicen, cuando esta palabra es palabra de vida. Amén. Es escrita, es mandada por el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puede usted creer eso? Pero en realidad este es un libro que para cualquiera que desee va a ser bienaventurado. Y eso lo dice el Señor en el versículo 7. Si me van siguiendo, dice... Y aquí dice por primera vez, he aquí, vengo pronto. El que guarda las palabras de la profecía de este libro va a ser bendecido. Gloria a Dios. ¿Sí? Bienaventurado, dice. Pero miren como el Señor es justo, dice, más adelante en el 11 dice, el que sea injusto, sea injusto. Así es, aleluya. El que sea inmundo, quédate en tu inmundicia. ¿No quieres creer? ¿No quieres entender? Quédate ahí, porque Él es caballeroso. Así es, amén. Pero también dice que si eres justo, practica la justicia, y que si eres santo, santifícate más cada día. Bendito Dios, aleluya. Pero dice, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel, escuchen, todo aquel que ama la mentira, ni siquiera está diciendo porque mataron a alguien, no, pero es que yo soy buenito, es que no, es que hay gente que hace peor cosas. No, hermanos, aquí dice hasta el que ama la mentira. Está terrible, terrible. Pero en el versículo anterior, en el 14, dice nuevamente, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar, ¿a dónde? A las puertas de la ciudad. De la ciudad santa. ¿Quién no quiere llegar así? Porque hay una eternidad. Solo hay dos caminos. Pero no está diciendo que el que lee ¿qué dicen? Que leímos.
el que guarda sus palabras. Amén. Y 3 veces dice, Señor, he aquí yo vengo pronto. Estas palabras dan ánimo a los cristianos que sufren a causa de su fe, a los que están buscando su rostro, a los que están siempre buscando intimidad con el Señor. Desgraciadamente hay muchos que no lo ven así, muchos que están más apegados al mundo y peor aún muchos que están dormidos, porque hay cristianos dormidos. Amén. Los hay, que recibieron la salvación pero ahí se quedaron, siguen amando el mundo. Hermanos, ver el regreso del Señor debe de ser nuestro más mayor deseo, Gloria a Dios. nuestro más mayor anhelo. Así es, aleluya. Bienaventurado, dice, es aquel que anhela la venida de Cristo, Aleluya, amén. el que busca una comunión íntima con Sí, Él, amén. con oración, con ayuno, Dios. sacrificando el tiempo. Así es. Y eso es poco a poco, cuando lo empiezas a practicar, porque el primero dices es aburrido, pero es el enemigo. O te duermes, quieres leer la Biblia, te duermes, pero si tú luchas, y cuando empiezas a experimentar lo que es la intimidad del Señor, puedes empezar leyendo los salmos, concentrarte, pero la mente te quiere llevar a otras cosas, pero tú te vuelves a concentrar y te vuelves a estar, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Tú dijiste que el Espíritu es suficiente para que yo logre llegar a estar en tu intimidad, y Él lo hace. Él lo hace. Entonces llega un momento en que tú le amas, en que tú ya deseas estar en esa intimidad. Porque aparte empiezas a ver su poder, empiezas a ver cómo Él cómo va Él obrando en tu vida. Que incluso las cosas que tú piensas que son mejor para ti, Él las cambia y te dice, no, mira, eso es mejor, tengo esto para ti. Amén. Y te cambia toda tu vida. Así es. Ahora es importante analizar por quién viene el Señor. Porque podemos decir, sí, Señor, ven pronto, pero ¿por quién viene? Aquí en el versículo dice, aquí en el 17, ¿qué dice? Que el Señor viene por su esposa. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. O sea que el Espíritu Santo concuerda con el anhelo del corazón del Señor. El Espíritu Santo dice, ya ven pronto, porque Él viene del corazón del Señor. Por eso el Espíritu dice, ven. Y ese anhelo también está en la esposa, que concuerda con el Espíritu y por ende con el Señor. Gloria a Dios. Y por eso dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Gloria a Dios. Y si analizamos aquí, no dice el Espíritu y la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia está la cizaña también. Así es, amén. En la parábola del trigo y la cizaña lo vemos. Es una realidad. La cizaña, ¿saben qué es? Muchos venimos del campo. Conocemos lo que es el campo. Es la mala hierba, ¿no? Esa es la cizaña. Y también, y la cizaña en la iglesia son los hijos del diablo, que están aquí mismo en la iglesia. Señor, reprenda los falsos cristianos, hacedores de maldad. Hay muchos falsos cristianos que no se han arrepentido, sino que se acercan a Dios egoístamente. Miren, muchos de ustedes saben literalmente hablando lo que es la cizaña. Ya les dije, ¿verdad? Invade los cultivos, reduce el rendimiento. ¿Qué es lo que hace la cizaña? Roba el agua de la tierra, la luz y los nutrientes, ¿no? Entonces va creciendo junto con el trigo. Entonces cuando empieza a crecer el trigo y empieza a crecer la cizaña, no han madurado, entonces son del mismo color. Por eso en la parábola dicen los ángeles, quitamos la cizaña, y les dijo, no, es necesario que crezcan juntos, dice. Son del mismo color. Por eso no se puede quitar. Hay que esperar hasta que empiece a madurar. De la misma manera, los cristianos inmaduros no se diferencian a los falsos cristianos. Apenas han recibido la salvación, pero no se diferencian. Pero hay una lucha.
Y ahí es donde tienes que luchar. Porque de repente te vienen los pensamientos y de repente una persona te puso una mala cara, ay, ya no voy a ir. O ya te pasó eso, ay, ya no. Y empiezas a vivir situaciones, pero no te centras en a qué se viene aquí. A adorar al Señor, a escuchar palabra. Claro que voy a vivir en hermandad con los hermanos, con piedad. Pero no me voy a dejar mover por lo que esté pasando alrededor. Ah, no, yo no voy a la iglesia por esto. Ay, yo no voy por aquello. Arrepiéntete mejor. Así es. Mejor ve las cosas como son. Sí, vete a ti. Tú eres el egoísta. Tú eres el que estás actuando de esa manera. Tú eres el que no quieres saber nada. Santo. Esa es la realidad. Sí es. Entonces, solo el tiempo y el testimonio de la persona va a demostrar si eres trigo o eres cizaña. Tu testimonio. Amén. Los falsos cristianos contaminan con malos ejemplos, con falsas enseñanzas también. Les gusta manejar la Biblia por algún versículo. Solo ven un versículo y no ven el contexto. Todo tiene una historia, todo tiene un mensaje del Señor completo que tenemos que analizar. Por eso es importante entrar a los institutos, estudiar la palabra, escudriñar. Es un tesoro precioso. Entonces, el trigo sirve de alimento, ¿sí o no? ¿Y la cizaña? No. Cuando el cristiano verdadero consigue madurar, muere a sí mismo y sirve de alimento para otros. No permite la crítica, no permite la mentira, reprende con amor. Mire, hermano, usted está actuando mal. En el nombre de Jesús, no le estoy señalando, nomás le estoy diciendo, hay que ver con piedad al hermano. No sabemos qué está pasando esa persona, no sabemos. Mejor vamos a orar por él. Ese es un hermano en la fe. No permite que empiece a... Porque la cizaña es tremenda. Y eso es lo que quiere. El cristiano verdadero se guarda también para no ser contaminado. Cuida lo que ve. El mismo espíritu, ya no prendes la tele. Porque esa es una cloaca donde llega toda la pobredumbre del mundo. Programas comerciales solo te enajenan, te tienen ahí como tonto. De verdad. Eso es la televisión. Uno tiene que saber qué escoger. Puede haber documentales interesantes o la misma historia de la Biblia. Cambias completamente lo que ves, lo que hablas, lo que escuchas. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya hay temor de Dios. Porque Dios está en todas partes. Dios nos está viendo. Hagan de cuenta que allá en el cielo hay una película, están pasando todo. ¿Cómo estamos actuando cada uno de nosotros? Santo. Aleluya. Entonces, el cristiano verdadero ya tiene sabiduría en su corazón porque hay temor de Dios. Amén. Tiene necesidad también. Se da cuenta de dónde le sacó, como decía la hermana. Amén. Tiene gratitud por el Señor. Amén. Aleluya. Porque ve cómo fue cambiando su vida. Aleluya. Y cuidado también, porque el trigo que se deja contaminar o que no madura, bueno, ya no es trigo, ¿verdad? Pero como les digo, hay cristianos dormidos. Entonces, ¿qué pasa? No sirven para nada y ambos son usados para echarlos al fuego. Santo Dios. Unos al fuego eterno y el otro al fuego consumidor del Señor, que ese es otro juicio, pero tendría que haber otra enseñanza. Entonces, escuchando esto podemos entender que la iglesia es más amplia que la esposa. Digamos que la esposa es parte de la iglesia, no toda la iglesia será la esposa. Ojalá Dios quiera en el nombre de Jesús que todos aquí sean la esposa. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién no desea ser la esposa? Aleluya. ¿Quién desea quedarse? Nadie. El Señor quisiera que toda su iglesia fuera su esposa, pero no toda la iglesia es su esposa. Pero la esposa está dentro de la iglesia. Así es, aleluya. Ahora, ¿qué quiere decir esposa? Un cristiano verdadero refleja lo que es un esposo o una esposa. Y vamos a ver características de ellos, porque es importante, porque Dios creó a la familia. Amén.
creó al hombre y a la mujer para formar la familia. Así es. Y aunque el hombre y la mujer son iguales en relación con Cristo, las Escrituras asignan papeles específicos para cada uno dentro del matrimonio. Amén. Así como tenemos también nuestro compromiso con el Señor. Gloria a Dios. El esposo debe llevar el liderazgo de una casa. Pero ojo, no es con autoridad, no es con condescendencia, porque él va a dirigir de manera que ese hogar sea cristocéntrico. Amén. Que cuiden lo que ven, que cuiden lo que hacen, qué es lo que están haciendo su hijo, su esposo, su familia, que sea un hogar que verdaderamente esté Cristo ahí. Aleluya. Entonces el esposo tampoco actúa con superioridad, no, sino que debe de hacer con el ejemplo de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo es Cristo con su iglesia? Él nos ama con compasión, con misericordia, con perdón, con respeto y sin egoísmo. Así es. Así tiene que ser el esposo con su esposa, con sus hijos. Amén. Aleluya. Y el esposo vive con su esposa sabiamente también. Gloria a Dios. ¿A qué le decimos cuando dice el Señor que debe ser el esposo sabio? Dice, tiene que vivir con la esposa sabiamente. ¿Por qué? Porque le debe dar honor a su mujer como vaso frágil. ¿Por qué? Porque es hija de Dios. Amén. Porque es una princesa. Así es. Amén. Y como coheredera de la gracia, de la vida, él tiene que tener bien presente eso. Porque si él no actúa así, las oraciones siempre van a tener estorbo. Por más que ore, por más que busque, por más que ayune y todo, nada, no va a llegar. Pero también la esposa debe estar sujeta al esposo. Eso es de ambos. Aleluya. Y los dos son responsables. El hombre debe proveer a la familia, debe cubrir todas sus necesidades. Y si no lo hace, esto va a traer también consecuencias espirituales. Así es. Amén. En Timoteo primera dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Santo. Miren qué tremendo. Sí, amén. Tremendo. Así es. Así que si un hombre no se esfuerza por proveer a su familia, no puede llamarse cristiano. Santo. Ahora, esto no significa que la mujer no ayude, pero eso no es excusa para no tomar su responsabilidad que le corresponde en el hogar a la mujer. ¿Saben? El hogar es el lugar de más influencia de la mujer. Y lo describe claramente cuando ustedes leen Proverbios 31. Una mujer verdaderamente sujeta al Señor, así tenga un trabajo fuera de su casa, va a ver la manera de acostarse aunque sea un poco más tarde y tal levantarse un poco más temprano, pero su familia siempre debe de estar atendida. No debe descuidar la alimentación, no debe descuidar nada en su hogar, ni a su esposo. Hay orden, junto con el esposo, que es la cabeza del hogar. Amén. Ponen horarios. Los niños no te van a manejar. Se duermen temprano, tienen que desarrollarse bien en la escuela. Entonces 8 de la noche, pum, ahí se van a dormir. Y entonces la mujer sabia va a tener el tiempo para el esposo. Esa es una mujer sabia. Y ese es un hombre también que sabe llevar las características de un cristiano Aleluya. esforzado. Gracias, Gloria a hermano. Dios. Y el esposo ayuda con el cuidado de los hijos y quehaceres, pues así demuestra el amor a la esposa. Lo más importante, Cristo siempre tiene que estar en medio de la familia. Y deben orar como familia, buscar a Dios como familia, ir a los servicios a la iglesia. Y entonces, ese hogar va a ser un hogar cristocéntrico. Amén. Nada les va a poder pasar porque ese hogar está bajo el cobijo de Dios. Gloria a Dios. Que los dos trabajamos. Bueno, en esta ocasión
Uno se queda con los niños, el otro se va a la iglesia. Pero siempre tienen que estar en comunión con la iglesia y en su hogar. Así es, amén. Nunca hay discusión, sino diálogo. Y nunca delante de los hijos. ¿Pueden ver? Y así el Señor cada vez va teniendo una relación fortalecida con cada uno individualmente y como familia, porque el Señor fue lo que hizo como base la familia. Amén, ¿Sí? aleluya. Y como familia unidos son la esposa del Señor, junto con los hermanos, cumpliendo cabalmente los mandamientos del Señor, que no son gravosos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Amar al Señor con toda tu fuerza, ¿no? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. Estar delante de Él con temor, con temblor, y amar a mi prójimo. Gloria a Dios, amén. Entonces, no podemos ser luz en la calle y oscuridad en el hogar, así dicen, ¿no? Amén. Tenemos que ser justos, tenemos que ser transparentes ante el Señor. Amén. Entonces el creyente debe tener su oído en el corazón del Señor y en las palabras del Señor. Por eso dice, el que practica la palabra, lo que el Señor nos manda. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, debemos tener el mismo clamor del Espíritu, que el Señor venga. Amén. Eso es lo que se debe formar en nuestro corazón de cada uno. Amén. Por eso dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y para esto tiene que ser una iglesia madura, una iglesia que ya ha madurado, o sea, la esposa del Señor. Y ella es la que dice, sí, Señor, ven. Y juntos con la creación, fijados los ojos en Cristo. Gloria a Dios. En Mateo 6:10 dice, ya ven que cuando le preguntan los discípulos al Señor, le dicen, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo él? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, ¿qué sigue? Venga a nosotros tu reino. Y cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, entonces se empieza a mover todo en los aires, porque el Señor ya quiere venir a establecer su reino nuevamente aquí. ¿Y qué pasa cuando todos los santos están? Hermanos, hay muchos, hay miles de cristianos que están orando. Por eso ya se están dando los tsunamis, se están dando los terremotos, se están dando todo ese movimiento en la tierra, porque tiene que haber todo un movimiento para que el Señor venga. Aleluya. Y les voy a leer Hebreos 12:25, escuchen con atención. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque no soy yo, es el Señor que está trayendo esta palabra. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y aquí está en la palabra. Ya se está viniendo. Y esta frase, una vez más, dice, indica que todo lo movible, o sea, todo lo que estamos viendo, el Señor lo va a desechar para que quede, dice aquí, lo inconmovible. ¿Y quiénes son los inconmovibles? Aquellos que estén clamando al Señor. Porque el Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro escudo. Y Él dice que no nos va a pasar nada, Él nos va a guardar y Él nos va a tener cubiertos. Pero de que va a venir, muchas cosas van a venir. No lo podemos. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con Él no se juega. Así es, amén. Con Él no se juega. Con Él no le gustan las medias tintas. O eres o no eres. Amén. Eso es así. Así es. Y dice aquí en el versículo 12, nuestro versículo base, ¿qué dice? El Señor dice
he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así dice su palabra. Entonces dice aquí que va a haber recompensa. Se trata de las recompensas que Dios dará a cada uno. Estamos hablando de los salvos. El apóstol Pablo habló también de esto, porque también hay recompensas para los que no crean en Él. Miren, dice aquí 1 Corintios 3, 11 al 16. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Si el Señor es fuego consumidor, ¿cuál de estos se van a quemar? Yo pregunto. Dice que va a haber oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Con el fuego, ¿cuál se va a consumir? La madera, el heno y la hojarasca. Entonces ahí vamos a ver de qué estamos formados. Dice, y la obra de cada uno, sea cual sea, dice, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Gloria a Dios. Alabado es Padre. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es clara. Amén. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Aleluya. Sí. Hay que ser obedientes o desobedientes. Eso cada quien lo tiene en su corazón. Aleluya. Y en 1 Corintios 15 dice, así que hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Aleluya. Ya sea para castigar a mis hijos, para corregir, para disciplinar o premiar. Pues hay diferentes galardones. Santo. Hay galardón por actuar mal, por ser injusto, por venganza, por rectitud, por premio. Por eso dice en nuestro versículo base, dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Sí, porque podemos decir, ay, mira, viene el Señor, viene con un galardón, ay, qué bonito, ¿no? ¿Te lo ganaste? Eso es ganárselo. Amén. La obra del Señor, hermanos, está bastante avanzada. Ya ha pasado 2000 años. En la palabra dice que la última generación, a través de la profecía de Daniel, ya es la que iba a ser la última en el momento que Israel fuera declarada nación, y eso fue el 14 de mayo de 1948. La última generación ya está cumpliendo 73 años, dice el Señor en la palabra, que que la edad es de 70, si bien te va a 80. Y así como estamos viendo las cosas en el mundo, en cualquier momento el nuevo orden mundial se va a levantar. Y ya va a venir la decisión tuya de ponerte la marca o no, y si vas a comer o no, porque el que se ponga la marca va a comer. La última iglesia vamos a pasar tribulación. Y si no estás fortalecido en la fe, te vas a dejar llevar y vas a decir, no, mis hijos no van a comer, no, póngamelo. Pero ¿eso qué va a implicar? El infierno. Ahí ya no va a haber para atrás. Ahí ya no le vas a poder decir, Señor. No, la palabra es clara. Gloria a Dios, amén. Sí. Aleluya. Entonces,
ya se ha evangelizado en todo el mundo. O sea que lo que pensamos que puede pasar mucho tiempo, no es así. El Señor ya está cerca, ahora sí, verdaderamente. Y bueno, si en un momento dado no nos tocara, ¿quién sabe cuándo va a vivir más? Yo te pregunto. Te puede dar un ataque en la noche en la cama, ¿sí o no? En el baño te puedes dar un resbalón, te pegas y ahí quedas. Y puedes tener 20 años. La edad no importa. Igual los jóvenes tienen que guardarse. Porque estamos hablando de lo que es la esposa o la esposa. Pero también es importante que los jóvenes sepan esperar en el Señor. Y Él les va a dar la persona, si es que Él quiere, ideal para ustedes. Que sea una persona que el hombre a la mujer le trate como princesa. Entonces, es bien importante por eso que los padres sepan ser los verdaderos esposos que pide el Señor, porque al tratar a su esposa de princesa, a sus hijas les va a tratar como princesas, y esas princesitas no van a permitir que cualquier pelafustán venga y quieran abrir ahí sus ojos, ¿sí o no? Porque sabe lo que es un caballero, porque sabe lo que es un hombre de Dios, y va a decir no. El mismo espíritu le va a decir no. Y así, igual el varón, saber esperar en el momento del Señor. ¿Sí? Entonces, el tiempo ya está cerca, todo se va a cumplir, y es importante para todos los que estamos aquí hacer conciencia de cómo estamos con el Señor. No es fácil, porque esto es una guerra espiritual. Hay que estar cercanos al corazón de Cristo para poder permanecer en el objetivo del Señor, en el objetivo del Señor, en su voluntad del Señor. Por eso nosotros en oración tenemos que decirle al Señor: dime cuál es tu voluntad y tus propósitos en mi vida. Le tienes que decir, tienes que abrir tu boca: Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Enséñame cuáles son tus propósitos. Señor, ayúdame a amar. Señor, cambia mi corazón. Todo uno lo tiene que pedir. Sí, amén. Y cada uno sabe cómo está con el Señor. Aleluya. Algunos están comenzando, de los que estamos aquí. Otros van un poco más adelantados. Otros se han detenido. Y mi pregunta es: ¿cómo está tu caminar con el Señor? Sabemos que no es fácil, pero hay que estar alertas. Sí, amén. El afán de los días te puede oprimir. Pero cuando hay propósitos por parte de Dios con nosotros, y si nosotros andamos con obediencia, dice su palabra: si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Así es. Pero para poder representarlo, para poder ser imagen de Él, se necesita obediencia. Para conocerle íntimamente y estar llenos de Él. Si no hay obediencia, no hay nada. Estás viviendo una mentira. Aleluya. Solo estás cumpliendo ante los hermanos, ante los compañeros, vienes como que es un lugar de reunión, pero no estás cumpliendo ante el Señor. Aleluya. Entonces, tiene que haber esa nueva humanidad en nosotros, para que ese nuevo hombre que hay en nosotros pueda señorear, porque para eso nos mandó el Señor, a señorear. Así es. Entonces, ¿qué certeza tenemos del galardón? Estamos hablando de que el Señor viene pronto, ¿sí? Estamos hablando de que trae un galardón consigo. Aleluya. También hablamos de que Él es justo y fuego consumidor. Que con Él no va a haber medias tintas. Señor, pero es que yo a veces iba a la iglesia. Señor, pero es que yo a veces hacía esto bueno. Señor, pero nunca hubo nada. Un arrepentimiento sincero y un cambio total en tu vida. Entonces Él es justo. Él te va a pagar conforme a como tú fuiste. Él no va a ser, no es consecuente. Va a haber cambios muy fuertes. Y estamos hablando también del espíritu, y que la esposa está en el mismo sentir, ¿verdad? Anhelando la venida del Señor. Gloria a Dios.
Hablamos también ya del matrimonio para el Señor, lo que es la unión del hombre y la mujer bajo la gracia del Señor. Amén. Hablamos de analizar en nosotros mismos dónde está nuestro fundamento y sobre qué estamos edificados. Y quiero mencionar algo más. La iglesia desde los tiempos de los apóstoles ha pasado por varios procesos, por muchos procesos. Ha sufrido mucha opresión. En los principios, fíjense, los hermanos no contaban ni siquiera con Biblia. Por eso es importante estudiar la historia de la iglesia. Pero miren, en cada etapa de la historia de la iglesia ha habido un remanente. ¿Qué es un remanente? Personas, hermanos, hermanas que han tenido bien claras las ideas y las enseñanzas del Señor. Amén. ¿Sí? Aleluya. Ese es cuando nosotros decimos remanente, a eso se refiere. A la esposa que está dentro de la iglesia. A los hermanos que verdaderamente están siguiendo al Señor. Amén. En todas las épocas el Señor tiene profetas, tiene atalayas que el Señor les usa para alertar a la iglesia. Por eso el Señor me puso, vengo pronto, dile a la iglesia. Aleluya. Entonces, a eso nos manda el Señor, a alertar. ¿Y saben cuál es el mensaje más importante que se tiene que dar? Que la salvación es por gracia, no es por obra. No es por obra. La salvación es por la fe en el Señor y no por obras. Y esto es importante para la iglesia, tener presente esta verdad. ¿Por qué? Porque muchos no están seguros de que si son salvos. Pregúntate, ¿soy salvo? Porque uno lo siente en el corazón. Es importante preguntarnos, ¿soy salvo? ¿Verdaderamente soy salvo? Para ser salvo tiene que haber un arrepentimiento genuino. Miren, cuando yo llegué a los pies del Señor, el Señor conmigo fue un cambio tremendo. Yo desde que llegué el primer día a la iglesia era llorar, 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 pero llorar. Yo era, de verdad, era una cosa tremenda. Yo desde la música, la predicación, todo, y pasaron como 3 meses. Hasta que en eso yo dije, yo quiero dar ese paso de fe, porque nunca me dijeron que yo diera. Y yo dije, yo quiero declarar. Y me dijeron, escribe en el libro de la vida, repite, Señor, perdona mis pecados, y ya, soy salva. Y entonces en mi mente empezó a venir, ¿soy salva? Nada más porque lo dije. Así de fácil. Pues si yo he hecho esto, aquello, terrible, de verdad. Tengo un pasado tremendo. Y cada uno de nosotros siempre tiene, si te pones a analizar y eres sincera contigo, tenemos egoísmo, orgullo, tantas cosas que laceran, que venimos de por sí con el pecado adámico. Y un hermano, para la gloria de Dios, me dijo, enciérrate en una habitación, te van a pasar quién sabe cuántas noches, solo Dios sabe, pero sé sincera. Pídele al Espíritu Santo, escribe los 7 pecados capitales y aparte todo lo que tú hiciste, lo que te hicieron, perdona, todo. Y hermanos, fueron días, noches, que yo clamaba, hasta cuando en eso hubo un momento cuando yo sentí la presencia del Espíritu y sentí cómo me fui arrancado. El Señor me hizo salva, gloria a Dios. Pero ¿qué quiere el Señor? Un corazón sincero. Miren, hace poquito nos encontramos en Walmart a una mujer. La quisimos invitar a la iglesia. Fuimos a entregar tratados. Y esa mujer empezó a llorar. Ay, dice, yo le digo que ya soy salva. Wow, me dice, pero fue apenas, dice. Iba yo, dice, tengo años yendo a la iglesia y me invitan aquí, luego ya no voy, luego ir acá, pero yo le decía al Señor, dice, yo no siento nada, no siento nada. Y ya habían pasado, y dice que en esa ocasión, ya habían pasado algunos años que está yendo a la iglesia y tiene como 1 mes y medio, eso ya pasó como unos 7 meses. Y dice que en eso,
le habló una amiga, dice que ella se empezó a arreglar, no sabía ni por qué, pero se empezó a arreglar y en eso le habla a la amiga, ven, vamos a la iglesia. Dijo, bueno, está bien, vamos. Y ella dice que todavía dijo, otra vez, Señor, no siento nada. Voy, pero no siento nada. Pero ¿qué había en ella? Un corazón sincero. Y cuando ella llegó, dice que bajó y empezó a caminar, llegó ahí y en eso empieza a escuchar la alabanza. Y cuando dice que sintió la presencia del Señor, y sintió como en ese momento el Señor le tocó y el Señor la libertó. Esa mujer salió diferente, pero había un corazón sincero. Eso es lo que quiere el Señor. No sientes nada, híncate y pídele. Pero a sola en tu habitación, en un baño, si no tienes la habitación, si la estás compartiendo, pero búscale y el Señor te va a ir poniendo todo. Pastor, permítame ir los sábados con usted, cuando usted ayuna. Yo quiero también clamar, quiero sentir, quiero saber lo que es eso. Uno siente cuando es salvo, sientes cómo el Señor te liberta de todas las cargas, de todos los pecados que quedan en esa cruz. Pero desde ese momento que el Señor te liberta, como tenemos esta carne que es pecaminosa, tenemos que sujetarla. Amén. Entonces ya ahí viene la pelea de la fe, llevando la cruz de Cristo, sujetando mi boca, todo lo que tengo que cambiar para que sea el nuevo hombre, no permitiendo que sea yo la que gobierne mi vida, sino el Señor. Amén. El nuevo hombre. Si antes gritabas o te quedas callado y hasta al principio es una lucha, pero después de varias veces que vas a gritar y en eso te quedas callado, Señor, ayúdame por favor. Padre, en el nombre de Jesús yo te entrego eso. Y lo haces tal vez un día lo haces, el primer día lo haces 20 veces, pero te vas a sorprender que al otro día lo vas a hacer solamente 5. Y de repente ya hay madurez. ¡Pum! Y el Señor te lo quita. Y así cada cosa de tu vida que no edifica, el Señor te lo va quitando. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso, para que el Espíritu nos ayude. Entonces cuando una persona es salva ya lo siente. Y la vida que vivimos en el Señor es una vida plena. Ya nadie te puede venir, no es que tú hiciste esto, en el nombre de Jesús te reprendo, porque todas mis culpas quedaron ahí. Amén. En la cruz de Cristo. Yo ya soy salva, yo ya soy libre y no te voy a permitir en ningún momento que me vengas a decir, porque he dado lo mejor. Porque aunque cuando no estábamos con el Señor buscamos dar lo mejor, pero el día de hoy, cuando tú ya eres salvo, no puedes permitir que nadie te venga a querer quitar lo que ya eres en Cristo. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces el amor al Señor, ya no puedes pecar porque hay temor de Dios en ti, y eso produce la revelación del Señor, una vida más llena de gratitud, de descanso. Te vas buscando santidad y ves cómo tu vida empieza a cambiar. Lógicamente al principio no es fácil porque es una guerra. A veces nadie llega con el Señor santito, ¿sí o no? Vienes con tantas situaciones, esposos o esposas o hermanos, la familia a veces es la primera que se opone. ¿Cuántas cosas no pasas? Pero si tú sujetas y te vas a los pies de Cristo y clamas y lloras y ya no abres tu boca, y hasta la misma gente dice, ay, esta mira ya ha cambiado. Amén. Pero el Señor el Señor trabaja. Gloria a Dios. Y cuando ves, empieza a obrar en el esposo o en la esposa o en los hijos, pero es poco a poco. Gloria a Dios. Amén. Pero el Señor lo hace. Amén. El Señor solamente quiere que tú quieras para cambiar. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Y tenemos que estar a cuentas como el apóstol Pablo. Les voy a invitar que vayamos por favor a 2 de Timoteo, porque es muy importante esta parte. 2 de Timoteo 4, versículos 6 y 7, dice así. 2 de Timoteo 4, 6, dice así. Porque yo ya estoy
para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren, 3 cosas importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego en el versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Porque hay 5 coronas distintas que el Señor nos muestra para sus hijos cuando Él vuelva. Y el apóstol dice, he peleado la buena batalla. El cristiano nacido de nuevo, que es salvo, sabe que esto es una batalla espiritual y que para ser edificados tiene que haber oposición. Amén, así es. La edificación siempre es en medio de la guerra. No es donde está vacío, no. Sino donde está el enemigo. ¿Dónde tuvo que reinar Israel? ¿Sí conocen la historia del pueblo de Israel? Cuando ya después pasaron todo el desierto, ¿cuántas pruebas no pasaron? Muchos no llegaron, ¿verdad? ¿Quiénes entraron nada más? Josué y Caleb. Amén. Y de ahí tuvieron que luchar. ¿Contra qué tuvieron que luchar? Con gigantes. Así es. Amén. Eran miles. Amén. Pero así tuvieron que avanzar. Amén. Entonces el hombre fue creado para edificación de Dios, para una edificación en medio de la guerra, peor que cualquier guerra que esté sucediendo en este mundo, peor que una guerra nuclear. Es mucho más lo que está pasando en el mundo espiritual que lo que estamos viendo aquí. Amén. Entonces Dios permitió que la raza humana cayera para demostrar su poder en los que en Él creen. Aleluya. Bástate mi gracia, dice el Señor. Así es, aleluya. Y Pablo nos dice que no es solamente para mí, dice, sino para todos a los que aman su venida, dice así. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo hemos de amar? ¿Cómo sabemos si estamos amando? Bueno, ¿estamos peleando la buena batalla? Amén, aleluya. ¿Me quedo callado cuando no tengo que hablar? ¿Edifico la vida de los que están conmigo? ¿Estamos corriendo la carrera? ¿Estamos guardando la fe? Ahí es donde nosotros entonces empezamos a tener una conciencia, digámoslo así, una luz en medio de su palabra. Cuando empezamos a analizar, ¿sirvo de edificación? ¿Verdaderamente estoy haciendo lo correcto? Y empiezas a analizar todos los aspectos de tu vida, con tu familia, económico, de trabajo, todo. ¿Estoy poniendo bien las cosas en su lugar? Tenemos que activar nuestra mente, renovar esta mente cada día. Es la coraza de justicia, dice el Señor. Tenemos que cuidar. Nosotros como iglesia estamos bajo prueba. Y esas pruebas son los gigantes que vivió el pueblo de Israel. Pero en el de nosotros son las pruebas. Hay muchas pruebas que tenemos que estar viviendo con el Señor. Siempre estaremos bajo batalla, y cada batalla que nosotros tengamos como iglesia es una oportunidad para vencer. Tenemos victorias y derrotas también, personal y como iglesia también, y es una lucha continua. Y el Señor nos advierte en los mensajes a las 7 iglesias. ¿Han leído el mensaje a las 7 iglesias? Amén. Al principio de Apocalipsis habla prácticamente de los 7 tipos de individuos que existen en los cristianos y de las iglesias a lo largo de la historia, para instruirnos en la verdad de Dios. Y miren, estas advertencias del Señor en los mensajes a las 7 iglesias siempre comienzan diciendo: conozco tus obras. Cristo mira, Amén. Él conoce, llama a su iglesia. Y empieza subrayando lo positivo. Cuando ustedes leen cada iglesia, como Él le dice, primero le dice: conozco tus obras. Y después le dice lo positivo. Y después les hace los reproches. Y después los exhorta. Y por último anuncia las buenas nuevas
para quienes hagan su voluntad. Así es como con los hijos. Tenemos que conocerlos y cuando hay que... A ver, ven acá, ven para acá. Y entonces le dices lo bueno que hay en ellos, en qué están fallando, les exhortas, les vas guiando y los premios que van recibiendo. Lo mismo, porque el Señor nos ama. Él es un Padre de amor y nos quiere guiar. Lo segundo que dice Pablo es que ha corrido la carrera. La carrera tiene que ver con nuestro testimonio individual, con nuestro camino en el Señor. Y en esa carrera Pablo nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso lo dice en Hebreos. Ahora, ¿qué es lo que genera peso en nuestras vidas? El pecado. Escucha esto. Hay muchos cristianos salvos y dormidos. ¿Por qué? Porque están amando el mundo. Y a sí mismos que llevar la cruz de Cristo. Así es, amén. Su alma, que son los sentimientos y la voluntad, no están enfocados en seguir a Cristo. En alma, cuerpo y espíritu, no están. Porque no han trabajado en ese aspecto. Y eso los hace pesados y los duerme. Algunas veces pueden ser también los pensamientos los que son pesados. Por ejemplo, un peso del que no nos podemos desprender, un pensamiento que no se puede ir. A veces hay, por estar escuchando cosas, esas canciones del mundo, como son terribles, ¿no? Repiten pura babosada y repiten, ¿no? Y de verdad, y luego la escuchas un momentito y se queda ahí. ¿No les ha pasado? De verdad, por eso hay que estar buscando del Señor, orando y quitando todo eso que no... Eso se sale de nuestra vida. Entonces, eso es un peso que tenemos que aprender a desprendernos. Porque si no, no vamos a avanzar. No va a haber avance. Fíjese que el correr implica avanzar, ¿sí o no? No vas a correr parado, ¿verdad? Ahí, vas de un lugar a otro, ¿verdad? Eso es avance. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos habla de avance que tenemos en el recorrido al lugar que el Señor nos promete: cielos nuevos, tierras nuevas, un milenio, un gobierno. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener puesta nuestra vista en las cosas celestiales y no en las banalidades de este mundo, que es lo que nos tuvo mal. El mundo te muestra lo bonito por el frente, te dice: tómate esto, mira, no pasa nada, y cuando ves ya estás endrogado, ya estás con esto, ya estás con aquello, y te vas al pozo. ¿Sí o no? Amén. En cambio el Señor trabaja de adentro para afuera. Por eso hay que cuidar ya lo que ves, lo que hablas, todo. Y en tu interior que crezca Cristo en ti. Gloria a Dios. Entonces, también los sentimientos, escúchame, los sentimientos generan, si tenemos algún sentimiento contra un hermano, por ejemplo, eso nos genera una carga que también va a hacer que no avancemos. Amén. Si tenemos una situación con un hermano, mejor háblale y dile, encárale. Mira, siento esto, o perdóname si yo te ofendí, pero sigamos adelante, y ves cómo se rompe, porque eso es lo que quiere el enemigo. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Pero también muchas cosas no son de Él, sino que es nuestros propios mentes, sentimientos, que hay que ir quitando todo eso. Entonces, cuando tú luchas con eso, empieza a haber madurez en tu vida. Ya nada te mueve nada más porque sí. No eres así como dice la palabra en Santiago, que no seamos como las olas que fluctúan, ¿no? De repente de una manera, de repente de otra, ¿no? Un cristiano verdadero es una persona transparente en todo el tiempo. Puede también que nuestra voluntad pueda ser débil. Porque muchas veces pasa, y al principio así es, la voluntad es débil. Te dejas
dejaste llevar por el mundo y todo el tiempo quieres estar ya tirado en ese sofá o en esa cama viendo cosas que no te des o está, el peor ahorita es el TikTok. Es lo peor que hay ahorita del enemigo, Señor, reprenda. Están así, miren. Babosada y media. Basura y media. Ah, no, pero mira, aquí dice que hay que ser buenitos y mensajitos así como, ah, no, pero eso sí está bueno. Y así te engañas, pero ahí estás. Eso es lo que quiere el enemigo. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Entonces ahí está la batalla. Tiene que haber decisión de parte del cristiano para despojarse de todo eso y centrarse en alma, cuerpo y espíritu al Señor. Amén. La batalla tiene que ver con lo corporativo. Amén. Es una lucha que todos tenemos que dar en comunión, no nada más es individual, sino como iglesia, juntos. Como cuando los israelitas tenían que cuidar el muro, cuando estaban reconstruyendo nuevamente. Así es. ¿Cómo estaban ellos? Uno trabajaban y con la otra la espada. Así es la batalla. ¿Cuál es nuestra espada? Pregunto, ¿cuál es nuestra espada? La palabra. Entonces, eso hacían los israelitas. Estaban todos cuidando el borde de la ciudad, construyendo el muro, y sabían que cuando venía el del shofar y avisaba, entonces todos iban dirigidos a ir rápido a donde sonaba, y ahí era el lugar de la batalla, porque la batalla es corporativa, pero la carrera es nuestro testimonio individual con el Señor, nuestra relación individual con el Señor. Gloria a Dios. Pero tenemos que luchar. Así es, amén. Entonces, para que me entienda, es personal, pero a la vez corporativo. Ay, que yo siento que siento presión. Pastor, por favor, ore por mí. Aleluya. Dígale a los hermanos. Eche una llamada. A veces no tienes ni decir por qué. Solamente, por favor, oren ahorita. Y los hermanos se juntan y oran y empiezan a clamar. Y dice la palabra que donde oran 2, 3 en un mismo sentir, ahí está el Señor. El Señor obra. Pero el Señor quiere que caminamos unidos con la iglesia. Hermano pastor, usted viene aquí los ayunos, me voy a unir. Ayúdeme a ayunar. Ah, que no siento, que no, venga, póngase a leer los salmos. Y así vas poco a poco. Dios, oye, hermanos, siento presión, oren por mí. Eso es una lucha día a día. Pero como hermanos tenemos que estar así, clamando, pidiendo, orando uno por otros, abriendo la boca. Si usted no habla, ¿cómo vamos a orar por usted? Amén. Usted tiene que hablar. Pasé esto, pastor, ayúdeme. No necesitamos incluso la presencia, solamente pedir oración, que ahí está el Señor. Otro aspecto que menciona ahí Pablo es el de guardar la fe, ¿verdad? Dice que hay que guardar. ¿Qué hay que guardar? La fe. Hay que guardarla, hay que guardar. Y guardar es apreciar, guardar es cuidar, guardar es amar. Porque uno que guarda lo que es preciado para ti, ¿sí o no? Lo guardas. Lo que tiene valor para ti, lo guardas, lo cuidas. Entonces, ¿la fe se puede perder? Parece que sí. Porque si Él está diciendo, guárdala, es porque se puede perder. Así es, la fe puede llegar a disminuir. Y no por la fe misma, sino porque nosotros la perdemos. Así es, amén. Pablo dice, necesitan guardar la fe para el galardón, para retener la fe. ¿Saben qué le pasó a la región en Galacia? ¿Qué perdieron ellos? Los de Gálatas perdieron la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Oh Señor, estoy llegando, sí Señor, tengo estas situaciones, Padre, pero yo creo en ti, Señor. Aunque yo vea a mi hijo así, Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo eso, porque tu palabra me dice, Señor, que tú, Padre Santo, vas a obrar en su vida, porque Él es promesa. Mi esposo es promesa, mi esposa es promesa, y tú tienes que caminar en fe. Pero
para que entonces sobre, tengo que ser obediente. Amén. Tengo que saber amar, tengo que buscar del Señor, caminar con fe, no por vista. Amén. Pero yo declaro las bondades, las promesas que el Señor me da. Así es. Pero yo cumplo con el Señor, y hasta tú con esa seguridad le tienes que decir: Señor, aquí estoy cumpliendo contigo, estoy ayunando, estoy buscando la iglesia, todo esto. Señor, ella es promesa. Gloria a Dios. No sé cómo le vas a hacer, y eso no me va a quitar. Aleluya. Escúchame, eso no me va a quitar que yo deje de clamar que Él ya venga, porque yo ya quiero que venga, ya quiero llegar a ese lugar. Ah, pero muchos dicen: no, pero es que todavía mis hijos no llegan al Señor. Ay, pero es que todavía aquello. Entonces, ¿dónde está la fe? El Señor puede obrar en un segundo. Amén. ¿Sí me explico? Porque muchos así luego dicen: no, mejor que todavía no venga, porque no ha obrado. Entonces, ¿dónde está tu fe? Al Señor hay que creerle. Gloria a Dios. Y a veces pensamos que la fe sirve solo para salvarnos, ¿no? También necesitamos para poder hacer las obras, Gloria como a Dios, dice el apóstol aleluya. Santiago. La fe, una vez dada a los santos, tiene que ver con el depósito en el Señor, con la doctrina del Señor. A eso también se le llama fe. El contenido de la iglesia. Y esto aplica tanto a la iglesia como para lo individual. La iglesia también en comunión puede perder la fe. Amén. O nosotros como seres humanos, como hijos de Dios en lo individual, también se puede llegar a perder. Gloria a Dios. Por eso necesitamos guardar la fe. Amén. Siempre, hermanos, guardemos la fe. Así es. Aleluya. Aleluya. Mire que el diablo le dijo, miren lo que le dijo a Pedro. Jesús le dijo: mira que el diablo va a querer quitarnos, le dice así: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Miren qué tremendo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Cómo se habrá quedado él? A Simón Pedro. ¿Y qué fue la oración que dijo el Señor? Pero yo he rogado por ti que tu fe Aleluya. no falte. Y tú, una vez vuelto, le dice: confirma a tus hermanos. Entonces eso nos llama que nosotros tenemos que estar orando por los hermanos, apoyando a los hermanos, clamando por los hermanos. Amén. Aleluya. Cuando nosotros vemos la parábola del juez injusto, ¿qué es lo que hacía esa mujer? ¿Se han oído la parábola del juez injusto? ¿Qué Aleluya. hacía ella? Clamaba, Amén. le pedía que le haga justicia. Así es. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer: clamar en fe, Amén. tener fe que el Señor lo va a hacer. Dios, Gloria aleluya. a Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que guardar la fe. Eso necesitamos para correr, para lograr nuestra meta, nuestra victoria. Y en eso consiste la vida cristiana, en guardar la fe, en obedecer al Señor. Y esa fe tiene que crecer, no importando las circunstancias, lo que vean tus ojos. No caminamos por vista, sino por fe. Amén. Hasta poder clamar en lo más profundo de nuestro corazón, junto con el Espíritu: ven, Señor, ven. Tenemos que estar a cuentas. Hermanos, ya se vienen unos tiempos cada vez más difíciles. Tenemos que estar bien parados en la roca que es Cristo. Amén. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y aquí en los últimos versículos también de Apocalipsis dice que hoy es el día. Hoy es el momento para que ustedes, si tienes algo, pases aquí adelante. Pídele al Señor, clamemos al Señor, tengamos fe que el Señor va a obrar. En el nombre de Jesús, ponernos a cuentas con Él. Si no tienes fe, pídele. Si estás en situaciones y te sientes que estás dormido, pídele que te vuelva a activar. Pídele que Él te ayude. Gloria a Dios. Pero tenemos que abrir nuestra boca Aleluya. y tenemos que pelear la batalla de la fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria
terminado mi tiempo. Aleluya. Le entrego al pastor